y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hola amada iglesia, Dios les bendiga. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes la palabra y estaremos leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 14. Estaremos leyendo allí para que usted pueda buscar la lectura en su hogar y podamos reflexionar y ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Y para el día de hoy tenemos unas características, las características que debe tener todo discípulo, todo seguidor del Señor Jesús. Y si bien en esta época lo recordamos mucho,
fueron características que permanecieron siempre en Él, permanecieron siempre en el Señor Jesús. Y por supuesto, pues sus discípulos las reflejaban y las vivían como Él las había enseñado, ¿no? Y estaremos viendo la vida de dos discípulos, Pablo y Bernabé. Entonces, comencemos nuestra lectura. Capítulo 14, versículo 1. Dice así: Aconteció en Iconio que entrando juntos en las sinagogas de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntándose con los gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo subido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a todas las regiones circunvecinas, y allí predicaban el Evangelio. Bueno, la primera característica que vemos es que ellos vivían una vida la cual no a todo el mundo le agradaba. Y ellos predicaban aquello que habían aprendido del Señor Jesús, ¿no? Aquella palabra que habían recibido de parte de Dios. Ellos no tenían temor, ¿no? de poder enseñar y predicar, pero aquello que vemos allí es ese rechazo que ellos reciben. Es un rechazo fuerte, como hay algunos que bien los recibían con agrado, y de hecho muchos anhelaban que ellos se quedaran allí y predicaran de la palabra de Dios. Muchas veces fueron rechazados, no fueron aceptados por su convicción, por aquello por lo cual ellos vivían. Entonces vemos que ellos no les importaba el rechazo, no era algo que los afectara o que ellos tomaran como enemistad o que quisieran buscar venganza de ello, ¿no? Yo creo que como muchas veces nos suele pasar a nosotros, ¿no? Si alguien nos hace algo, tiene que pagar, ¿no? Tenemos que verlo mal para sentir ese fresquito de agrado, ¿no? Pero si algo nos enseña Pablo y Bernabé es que ellos no tomaban eso como una ofensa. De hecho, como que no les importaba, ¿no? Aunque los apedrearan, aunque los injuriaran, aunque mucha multitud se viniera en contra de ellos, ellos persistían predicando, persistían en esa fe que tenían no solo que vivirla, sino que compartirla con otros. Entonces creo que tenemos que aprender mucho de ellos en estos tiempos, ¿no? Donde tal vez el hecho de que nosotros muchas veces pronunciemos a Dios o digamos hasta un Dios lo bendiga, ¿no? Puede sonar en estos tiempos ya extraño, porque muchas personas no creen en Dios o no lo conocen. Entonces, que tengamos esa libertad y esa valentía de poder pronunciar la palabra de Dios sin ser, aunque venga rechazo, seguir pronunciándola, ¿no? Que eso es lo que vemos y lo que nos enseña el día de hoy Pablo y Bernabé. Y por supuesto, pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Alguien que pronunció su palabra, la palabra de Dios, quien la declaró, quien fue llevado hasta la muerte por hacerlo, ¿no? Entonces que tengamos nosotros paz en el hecho de que no todas las personas lo van a aceptar, pero que tenemos que seguir haciéndolo el día de hoy. Que sea una palabra viva y eficaz en medio de nuestra vida, que sigamos anunciando esa palabra en estos tiempos, ¿no? Cuanto más en estos tiempos que la necesitamos aún mucho más. Entonces la primera característica, el ser rechazado, no era algo que los afectara. El ser rechazado no era algo que los afectara.
Y yo creo que puede pasar aún en nuestra propia familia. Si bien la palabra nos lleva a ser prudentes y a no ser de pronto aquellos que fastidien a las personas aún por la palabra de Dios, pero sí tenemos que ser propicios en anunciarla. Cuando tengamos la oportunidad, el hecho de poder declararla y compartirla con otras personas, ¿no? Entonces, qué buen ejemplo este que nos coloca Pablo y Bernabé el día de hoy. Y sigamos leyendo en el versículo 8 dice: Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, y jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando los ojos en él, viéndole que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Acá vemos un Pablo y un Pedro que, si bien ellos son rechazados, que si bien ellos no son aceptados y de hecho los tratan mal, los apedrean, pues nada más el hecho que eso haga alguien eso con nosotros, yo creo que sería algo imperdonable, puede ser muchas veces para nosotros, pero ellos tenían la capacidad de perdonar, ¿no? Pero ese perdón y esas acciones no se quedaban quietas, y ellos no hacían acepción de personas. Otra característica que nos enseña Pablo y Bernabé, que no hacían acepción de personas. Si bien la palabra de Dios era para todos, él siempre fijó su mirada, Pablo de hecho en este caso, sobre una persona que era coja de nacimiento. Entonces, no vemos acá a Pablo que de pronto le dice: usted no puede pertenecer, sino de hecho enseña lo que el Señor Jesús tanto vivió, ¿no? Que era llevar el reino de los cielos a toda persona. Y acá vemos un Pablo que coloca su mirada en aquel que puede tener la fe para ser sano. Y acá es muy curioso cómo él lo refleja, ¿no? Y viendo que tenía fe para ser sano. Pablo, Dios le da la capacidad a Pablo de poder ver la fe en otras personas, de poder creer en aquello que nadie cree que es imposible, ¿no? Y creo que nos enseña mucho a nosotros, porque si bien nosotros estamos rodeados de capacidades, de gente que lo puede, ¿no? Que se exalta mucho el poder, ¿no? Aquellos que logran alcanzar grandes cosas, pero que no se tiene como en las posibilidades, aquellos que están imposibilitados para poder hacerlo, aquellos que no tienen las capacidades, que donde viven o están no tienen aquellas facilidades para poder acceder a muchas cosas. Pablo sí nos enseña a ver esa fe en las personas, ¿no? A ver lo que pueden hacer otros, aquellas capacidades, dones y talentos, aquello que está allí escondido, ¿no? Que solo yo creo que Dios lo puede ver en cada uno de nosotros. Así como Él lo vio en nosotros, ¿cómo no nosotros verlo en otras personas? Entonces creo que Pablo nos enseña a no hacer esa acepción de personas y a ver lo que nadie ve en medio de aquellos que no tienen las posibilidades, ¿no? Yo creo que eso es lo que Dios siempre hizo y vio a través de toda la historia de la palabra de Dios. Aquellos que no podían, aquellos que no tenían las oportunidades, aquellos que estaban incapacitados para poder hacerlo, Dios hizo con ellos cosas maravillosas, así como lo está haciendo con nosotros. Nosotros no estamos donde estamos porque nosotros hayamos podido, ni porque teníamos las capacidades, sino porque Dios vio eso en nosotros y Dios puso eso en nosotros. Entonces, ¿cómo no nosotros hacerlo con otras personas, no? Cuando hay incapacidad del hombre, hay algo maravilloso que se llama fe, que también actúa en el hombre, pero es Dios en medio de nosotros, ¿no? Entonces, qué bueno que nosotros también lo podamos hacer con otros. Y avanzando en esta historia, vemos que después de este milagro que pasa, que este cojo de nacimiento haya saltado y se haya levantado, la multitud quería colocar
a Pablo y a Bernabé como dioses, ¿no? De hecho, querían hacer un sacrificio para ellos. Y en el capítulo 15, Pablo responde y dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellas hay. Entonces, acá, aunque Dios los utilice para hacer ello, aunque Dios nos utilice para llevar esto tan maravilloso que es la fe, en la palabra, la vida, milagros, prodigios como estaban pasando en ellos, no sea algo por lo cual sentirnos mayores a nadie. Acá Pablo y Bernabé responden: no, nosotros somos iguales a ustedes. Nosotros no somos dioses, nosotros no somos los que hacemos esto. Es el Dios vivo al cual venimos a testificarlo. Y qué bueno que en todo lo que nosotros hagamos podamos reconocer eso. No es por nuestras capacidades, no es por lo bueno que nosotros seamos, no es porque nosotros ya lo hayamos alcanzado, sino es porque hay un Dios vivo en medio de nosotros. No, nosotros somos iguales a ustedes. Acá Pablo está diciendo: nosotros también nos equivocamos, nosotros también somos pecadores, nosotros no hacemos estas maravillas y prodigios, quien las hace es Dios. Y acá vemos otra característica, que es que ellos son accesibles, ellos no se vuelven superiores por el hecho de tener a Dios. Nosotros no somos mejores por el hecho de tener a Dios. Nosotros somos buenos y lo que hacemos y las cosas que decimos y cómo actuamos, cómo nos comportamos es gracias a que Dios está en nosotros. Porque si Dios no estuviera en nosotros, seguramente estos milagros no pueden pasar. Entonces ellos reconocen, la característica es que ellos reconocen quien hace la obra es Dios. No reconocen que ellos son mejores, ellos reconocen que son como todos los demás, pero quien hace la obra es Dios. Y allí empieza todo este pasaje y muestra todo el sufrimiento que ellos tuvieron que pasar, ¿no? Y en el versículo 21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra e Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces Pablo y Bernabé, a pesar de lo que habían pasado, Dios coloca en ellos el volver nuevamente por aquellas ciudades, ¿no? Y acá vemos ese camino de que solo lo hace Dios. Seguramente si nosotros hubiéramos pasado todo esto, o si en nuestro corazón no está Dios tan fuerte actuando como en ellos, nosotros no volveríamos por esos mismos caminos o por esas mismas ciudades, ¿no? Algo que evitaríamos era caminar o transitar esas ciudades donde tal vez hemos recibido rechazo, ¿no? Donde hemos recibido tal vez ese rechazo. Entonces, algo que nos enseña Pablo y Bernabé es a volver por aquellos caminos y a entender que aunque pasemos sufrimientos, aunque hayamos pasado cosas, rechazos, donde no hayan visto nuestras capacidades, donde no hayan visto muchas cosas de nosotros, ahí ese es el camino de la fe. No es un camino fácil, pero es un camino de perdón, es un camino de animar a los demás, es un camino de ver la fe en medio de nuestros hermanos, en medio de nuestras familias. Tal vez allí donde hay más pelea, donde hay más cosas, lugares donde no queremos estar, donde todo es
trágico y donde pasamos muchas cosas malas, allí también tiene que permanecer nuestra fe. Allí también está el ánimo de la palabra de Dios, a que continuemos como valientes, a que sigamos caminando en ese camino. Y Pablo y Bernabé lo ven tan claro que dicen: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El reino de Dios es algo que no es querido. Si bien queremos sus beneficios, no queremos atravesar por diferentes circunstancias para llegar a Él. Y Pablo nos anima a través de esta palabra a nosotros hoy a que es necesario las tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y no una o dos, sino muchas tribulaciones para llegar hasta el reino de Dios. Entonces que en nuestro corazón el día de hoy pueda reconocer aquello tan maravilloso que Dios ha hecho, pero que también Dios nos ha capacitado con valentía para continuar. No es un camino fácil, es un camino de rechazo, es un camino donde se menosprecia lo importante, es un camino donde podemos desviar nuestra mirada a creer que nosotros solos podemos. Es un camino de sufrimientos, de tribulaciones, pero es el camino que tiene más valor, es el camino que nos da más sentido, que nos reconcilia con nuestro hermano, que nos ayuda a ver las cosas y la fe donde no la hay, que nos ayuda a permanecer en esa fe y a seguir adelante. Así que, amada iglesia, sigamos adelante, sigamos este camino que aún vivió nuestro Señor Jesús. Si bien en esta semana lo recordamos, Él nos enseña exactamente esto a través de su vida, que fue rechazado, amado por muchos, sí, despreciado por otros también, pero que Él, a pesar de eso, nunca hizo acepción de personas. Él nunca estuvo rencoroso con alguien por haberlo rechazado, ¿no? Él continuó. Él estaba con todas las personas. Él estaba con los pecadores, estaba también con los fariseos, con los saduceos, hablaba de la palabra con todos, compartía con todos, ¿no? Hasta con los extranjeros. Y Él, a través de su vida, vivió esto que nos enseña Pablo y Bernabé, que lo escribió Lucas, ¿no? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El foco no son las tribulaciones, ¿no? Ni las muchas tribulaciones, sino nuestra mirada es en el reino de Dios. Y esto nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo también. Él, a través de su vida, hizo la voluntad de Dios, aunque muchas veces le costó, aunque muchas veces no quería hacerla, pero aún así Dios le dio esa valentía y ese esfuerzo para continuar, ¿no? Y por eso nosotros tenemos entrada ante el trono de la gracia, ¿no? Por ese esfuerzo. Pero es un camino que nos espera y que con la ayuda de Dios sé que podemos lograrlo. Así como lo hizo Pablo y Bernabé, así como lo hicieron sus discípulos y muchos otros siervos hasta el día de hoy, ¿no? Si viéramos la historia, contaríamos de miles de personas que han pasado por cosas difíciles, pero que el reino de Dios está ahí latente, permanece, ¿no? La mirada puesta en el reino es lo que los ayuda a seguir. Entonces, que estas características, que esto que nos enseña la palabra el día de hoy, nos anime a que tenemos que continuar, y no de cualquier manera, sino dando todo de nosotros, todo nuestro corazón, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas para seguir adelante. Amada iglesia, Dios los bendiga.